hermanos y amigos todos. Lo dicho es deuda. La fe y el seguimiento de Jesús. Veamos. Pero ante todo, el seguimiento. Resulta chocante y también llamativo que, como ya he dicho en estos vídeos, cuando los evangelios se refieren a la relación de Jesús con los discípulos, el tema de la fe no es determinante en dicha relación. Entonces, ¿qué es lo determinante? ¿Cuál es lo decisivo? No es la religión, sino en el seguimiento de Jesús. Bien. En efecto, cuando los evangelios sinópticos nos informan del primer encuentro de los discípulos con Jesús, no se hace referencia alguna a la fe de aquellos hombres, 12 de los cuales seguirían designados después, Dios mediante, como apóstoles por Jesús. Pero a ninguno de ellos, según los mencionados relatos, les preguntó Jesús si tenía o no fe. No le dijo eso. Ni se interesó por saber en qué creía o no. Y menos aún si sentían firmes en sus creencias. Nada de esto. El tema de la fe estuvo ausente en aquellos primeros encuentros. Incluso en el Evangelio cuarto, cuando se relata la primera relación de los discípulos con Jesús, lo primero que se destaca es que aquellos hombres siguieron a Jesús, y lo vemos en Juan 1, 37, 38 y 40, concretamente que Jesús le dijo a Felipe, la famosa frase, sígueme. Este era el mandato o exigencia típica de Jesús y representaba el punto de partida de su relación con los discípulos, y es también el punto final de todo cuanto Jesús vivió y habló con aquellos hombres, los discípulos o apóstoles, como hemos llamado. En efecto, cuando terminan los relatos de las apariciones del resucitado, la última es un diálogo con Pedro, que concluye con el mismo mandato con el que él todo empezó. Tú sígueme. Y es que el seguimiento de Jesús delimita, enmarca y sobre todo define que es como se tiene que vivir la relación de los discípulos con el Dios que nos revela, se nos da a conocer en Jesús de Nazaret. El mandato del seguimiento, hermanos y amigos, es el mismo que inauguró el marco, la relación con Jesús,
con los pescadores junto al lago de Galilea, con el cumplimiento y con el publicano Leví y los pecadores, con los desconocidos aspirantes al discipulado que pretendieron seguir a Jesús y también fracasaron, como el joven rico, un relato en que queda patente para tener parte en el proyecto de Jesús, sobre todo el reino de Dios. Marcos 1, versículo 15. No basta la integridad ética, que el joven cumplía la ley de Dios, los mandamientos del decálogo. No. Además de eso, la exigencia que define la relación con Jesús es, repito, y lo sabes, el seguimiento. Que solo es posible cuando el sujeto se desprende de toda atadura, concretamente la que produce el dinero, la riqueza, que hace imposible la libertad plena de quien acepta el Evangelio de Jesús, y con todas las consecuencias. Pero sin duda alguna, el llamamiento más universal, también el más tajante de Jesús en cuanto al seguimiento, es el que recogen los tres evangelios sinópticos, que es el llamamiento que completa el primer anuncio de la pasión, y en el que Jesús propone y presenta a todo el que quiera estar con él, dirigiéndose no a unos cuantos, sino a todos, que dijo: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue cada día con su cruz, y entonces me siga. Aquí ya no se trata de un llamamiento a los elegidos o a los selectos, sino a todos. El que pretenda coincidir con Jesús y tomar en serio el Evangelio no tiene más que un camino. ¿Cuál? Y es duro. Renegar de todo lo necesario, para que solo quede en pie el principio determinante de nuestra vida, que es el seguimiento de Jesús. Explicaré más adelante lo que esto representa y lo que nos exige para nuestra forma de vida y de nuestro futuro. Anticipamos un poco antes qué es esto del que estamos hablando: fe y seguimiento. En todo caso, aquí es determinante recordar que el seguimiento de Jesús no priva de su insustituible importancia a la fe de Jesús. Y en definitiva, la fe en Dios. Es más, la fe que mueve montañas es la expresión que nos lleva a pensar que el creyente en Jesús participa del poder ilimitado que supone o suponemos propio de Dios por ser Dios todopoderoso. El contraste entre una fe tan pequeña, como dijo él, como un grano de mostaza, y el efecto tan desproporcionado y monumental que solo por ser propio de Dios, del que según el pensamiento religioso proceden y dependen las montañas, nos hace ver que semejante fe, por la fuerza que entraña,
no tiene su razón de ser en la condición humana o en su capacidad, sino que es efecto de la confianza ilimitada en Dios, el Creador, que se nos hace presente y se nos revela en este Jesús de Nazaret. Claro, esta confianza ilimitada en Jesús y los efectos que produce, si mereció los reproches del propio Jesús, tiene su explicación en el hecho de que esa fe, confianza, dependía y sigue dependiendo de la respuesta que le den los discípulos. Pero no olvidemos que a fin de cuentas la fe equivale ¿a qué? A fiarse de Jesús y en definitiva de Dios. Por eso una persona que no se fía de Jesús, ¿cómo poder seguirlo? Es imposible. Pero sin embargo, por más importante que sea la fe, el factor que decide la posibilidad o imposibilidad para ser discípulo de Jesús no es la solidez de la fe en Dios, sino la integridad del seguimiento de Jesús. Dicho con otras palabras, para que me podáis entender, la consecuencia provocativa en la que desemboca el análisis y la reflexión sobre la clave del Evangelio desemboca en esta conclusión, si quieres escuchar. Para conocer a Jesús y vivir su enseñanza y su proyecto de vida, el factor determinante no es, lo repetimos, os lo repito, la fe, sino el seguimiento. Mucha gente tiene fe en Dios y no sigue a Jesús. Quede claro, para entendernos mejor, si pensamos en este asunto desde otro punto de vista, que la fe no tiene por qué excluir el seguimiento, como tampoco el seguimiento excluye la fe. Lo que importa es poner cada cosa en su sitio. Y lo que interesa, lo mismo en la Iglesia que en la teología, es quienes queremos ser fieles al Evangelio de Jesús, necesitamos tener muy claro y fuera de toda duda que la cristología que se elabora desde la fe, sino del seguimiento de Jesús. Claro, este punto de vista es capital, importantísimo, como ya hizo notar Juan Bautista. Med, el gran teólogo y filósofo, dijo: la praxis del seguimiento pertenece cuantitativamente a la cristología, lo cual quiere decir que el contenido central y determinante de la cristología no se elabora ni se organiza desde las verdades de la fe, sino desde las praxis del que pone a seguir a Jesús, vivir como Él. El mismo Med insiste en este punto capital. El saber cristológico no constituye ni se transmite primariamente en el concepto, sino en los relatos de seguimiento. Por eso también él, al igual que los discursos teológicos de los cristianos en general, tiene un carácter narrativo y este narrativo práctico. Yo he dicho siempre que Jesús toleró como discípulos a hombres que tenían claro, que no tenían claro ni resuelto el problema de la fe, en tanto
que lo que se refiere al seguimiento, Jesús no admitió condicionamiento alguno, ni las excepciones más sagradas, como sería para la mentalidad de entonces la necesidad de enterrar al propio Padre, o tener una casa, un trabajo, un rincón donde meterse para pasar la noche. Jesús en ese asunto fue como muy tajante. ¿Por qué? Porque vio que es una cuestión intocable. Decir sígueme es lo mismo que decir libérate de todo lo que te ata en esta vida, de modo lo que limita o condiciona tu libertad y todo lo que te da seguridad al margen de toda relación contigo. Tiene toda la razón del mundo Juan Bautista Met cuando insiste en que el saber cristológico no se constituye ni se transmite primariamente mediante ideas y conceptos, por muy exactos ortodoxos que sean. Met recarga esta convicción echando mano de un texto fuerte y muy duro de Buffett. Las fórmulas de la verdad de la fe en Cristo son auténticas cuando entraña verdaderamente peligrosidad. El peligro que actualiza la peligrosa vida que llevó Jesús hasta la muerte. Porque estamos recordando un mensaje que cuando los hombres se acuerdan de él, se asustan y no obstante son avasallados por su fuerza, por su consejo, por su contagio. Es verdad. Una pregunta. ¿Cómo conocieron los discípulos a Jesús? ¿Leyendo libros y tratados de cristología? No. ¿Escuchando conferencias magistrales de teólogos especialistas en complicada rama del saber cristiano? No. Ni lo había. De nada les sirvieron a aquellos hombres las teorías, los saberes sobre Cristo. De nada les sirvió un posible saber ortodoxo de sus creencias. No, hermano. Solo viviendo con Jesús y conforme a su propio proyecto de vida, únicamente así, aprendieron a integraros en su vida la memoria peligrosa de Jesús. Esa memoria de la que efectivamente nos asustamos, nos da miedo, hasta el extremo de marginar, y lo estamos haciendo, y la Iglesia lo hace, por desgracia, con el Evangelio. Porque intuimos, quizá sin darnos cuenta, no por malicia, que semejante memoria o recuerdo pone en peligro nuestra seguridad en la vida y en la sociedad que estamos viviendo. Pues bien, aquí lo dejamos y lo vamos a prolongar un poco más, hablando solamente de la cristología y su proyecto de vida. ¿Qué es la cristología y este proyecto de vida? Pues efectivamente, la cristología no es ni puede ser un tratado teórico. Por su contenido central no es una doctrina o una teoría, no. Ni puede consistir en un conjunto de ideas, especulaciones y saberes que se pueden exponer en los libros y tratados. El contenido central de la cristología no es tampoco una biografía,
ni pretende serlo. No puede serlo. De ahí las contradicciones que hay en no pocos detalles, algunos de ellos importantes, que se encuentran en los grandes relatos que son los evangelios. Pero la cristología se centra y se explica a partir de una serie de relatos que configuran el proyecto de vida de un ser humano, Jesús de Nazaret. Un proyecto de vida presentado y explicado no mediante argumentos, teorías o discursos razonados, sino una serie de hechos y gestos simbólicos que nos dicen lo que quiere aquel hombre Jesús. Un hombre que, siendo plenamente hombre, fue y es también expresión, revelación y explicación de una realidad que nos trasciende, que no pertenece a la vida del ser humano, porque hay que tener muy en cuenta, porque Jesús, tan radicalmente humano como fue y como es, entraña en sí mismo al trascendente. Y es verdad, todos somos de esa forma. Pues bien, ahí lo dejamos, seguiremos después con el título de esta cristología. Esta cristología, para anunciar antes de tiempo, lo que vamos a ver es de una originalidad que el cristianismo tiene. Lo veremos. Adiós, un abrazo y hasta la próxima.